del agua se puede dividir en tres formas el uso del agua. En el uso industrial, en el uso municipal y en el uso agrícola, ¿sí? Entonces, en esos tres grandes usos es que estábamos justo en la diapositiva anterior, que voy a volver. Ahí voy a proyectar. Ahí está. ¿Se ve eso, chicos, chicas? Sí, se ve. Bien. Entonces, les decía yo, uso municipal, fíjense en esta columnita de acá, uso industrial y uso agricultural, sería en inglés de agrícola, ¿está bien? Entonces, uno puede evaluar cuál es el uso por continente o por país. En este caso, yo lo que le pedí al programa es que me diera las estadísticas del uso de estos tres usos en cada continente, ¿sí? Aquastat, recuerden, si ustedes quieren ver algún programa, perdón, o tener alguna estadística con respecto al uso del agua, es un buen programa para hacer los análisis que quieran. Está muy piola. Bueno, entonces fíjense, supónganse en África, para hacer un análisis así, como cruzado, vemos que el uso municipal es del 15%, el uso industrial del 14% y el uso agrícola del 81% del agua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar con respecto, supónganse, a lo que ocurre en Norteamérica? Miren Norteamérica acá. ¿Sí? Este porcentaje de aquí, el 13% del agua es consumida a nivel municipal, ¿sí? El 47% del agua es consumida a nivel industrial y el 40% a nivel agrícola. Fíjense cómo este continente, Norteamérica, en relación a África, cómo está en términos de industrialización. Hay mucho consumo de lo industrial. Bien. O sea, que es un país que podríamos pensar que deriva, por lo menos en términos de porcentaje, bastante agua al uso industrial. ¿Sí? De hecho, si ustedes miran un poquito el valor, ahora vamos a ver el valor. En África, ¿sí?, se consumen 9 kilómetros cúbicos por año en uso industrial. 9 kilómetros cúbicos por año en uso industrial. Un kilómetro cúbico es el equivalente a agarrar un kilómetro, ¿sí?, un kilómetro lineal, y lo transforman ahora en un cubo. Es decir, un kilómetro lineal de largo, uno de ancho y uno de alto, ¿sí? Un gran cubo de 1 kilómetro. Bueno, en África, la industria consume 9 de esos cubos, ¿sí? En cambio, en Estados Unidos no, en Norteamérica, en general, están utilizando el 289. Fíjense la diferencia que hay entre un país y el otro. Entre un país no, entre un continente y el otro, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos visto algo de la refinación de la industria del petróleo? No sé si recuerdan algo de eso. ¿A dónde estaban las mayores refinerías del mundo? La mayor cantidad de refinerías del mundo. Habíamos visto un poquito eso. Bueno, si no recuerdan, no hay problema, estaban precisamente en Estados Unidos. Entonces, probablemente haya algún tipo de... probablemente no, hay una relación entre el uso del agua a nivel industrial y esa proporción de refinerías que están instaladas en determinados países, ¿sí? Y eso también habla un poco del nivel de consumo que existe en cada uno de los sitios, ¿sí? Entonces, fíjense que en el
caso de África es muy bajo y en el caso de Norteamérica es muy alto. Vamos a ir un poquito más adelante. Acá. Déjenme ver una cosita. Estábamos en Sudamérica o Norteamérica. Fíjense abajo. En Sudamérica, el total del agua consumida en porcentaje para el uso municipal es del 17%, ¿sí? El uso industrial, el 26%, y el uso en agricultura, el 71%. ¿Sí? Se consume muchísima agua en lo que es agricultura. Si quieren venir acá a Sudamérica, pueden hacer el mismo análisis. Esto es como para que tengan referencia de que estos cuadros le dan una idea general de cómo es el uso del agua en los diferentes tipos que hay en cada uno de los continentes. Fíjense, habríamos hablado algo de Asia, ¿recuerdan? Asia en general, podemos decir que tiene un 9% del uso, ¿sí?, de su agua en términos municipales, un 10% en uso industrial y un 81% de uso en agricultura. Fíjense que ellos utilizan muchísimo en la agricultura, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en otros países o en otros continentes. Bueno, lo que pasa es que también, en términos absolutos, fíjense, el mundo consume, a ver, un segundito, el mundo consume en total, fíjense acá, para uso solamente municipal, 464 kilómetros cúbicos. 464 kilómetros cúbicos, de los cuales 234 lo consume Asia. Es decir, la mitad del agua la está consumiendo Asia. ¿Sí? Y ahora fíjense, en uso agrícola, en el mundo se utilizan 2.769 kilómetros cúbicos, de los cuales en Asia son utilizados, fíjense acá arriba, 2.000. Un gran porcentaje del uso del agua agrícola se utiliza en países asiáticos. Volvemos a la parte, digamos, de este mapita que formaba la COESTAT, que esto lo hizo un técnico en sistemas de información geográfica, seguramente. Nos fijamos acá y bueno, el área bajo irrigación es muy elevada, es mayor al 50% del área agrícola. Entonces es esperable que el uso agrícola para Asia, ¿sí?, sea muy elevado, el agua. Entonces vamos a este cuadro, observamos exactamente eso, que Asia tiene un alto consumo de agua para la agricultura. Bueno, para ver un poquito, ¿esto crece en Argentina? Sí. Nosotros en Argentina tenemos, de los distintos usos que habíamos identificado, tenemos un 11% de uso en la industria, un 15% de uso en el uso municipal y un 74% en el uso del agua en lo que es regadío y ganadería. Más que nada, ganadería. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de la huella hídrica, habíamos hablado un poquito de cuánta agua había en un kilogramo de carne, ¿recuerdan? Bueno, entonces acá, como nosotros somos un país agroexportador, y dentro de ese agro tenemos también, digamos, una porción importante de lo que es la ganadería, tenemos un alto consumo en ganadería y agricultura de agua. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué nos sirve saber todo esto? Porque ahora vamos a ir un poquito a ver de qué estamos hablando cuando hablamos del
el uso sustentable del agua. Entonces nos movemos en lo que es el ciclo del agua, nuestra unidad de análisis, o nuestro sistema en el cual nos movemos cuando hablamos del uso del agua, es el ciclo del agua. ¿Está bien? Entonces, acá hay que tener claro un poco de qué se trata el ciclo del agua. Básicamente vamos a hacer una analogía. El 92% del agua que cae de la superficie se va a los océanos y solo el 8% cae en los continentes en forma de precipitaciones, ¿sí? O sea que hay no hay un desperdicio porque en realidad es parte del ciclo del agua, pero un 92% del agua que podríamos como decir que estamos en condiciones de utilizar, cae el 92% en los océanos y el otro 8% cae en los continentes. Y esto es una cuestión que tiene que ver con la probabilidad de que caiga agua, porque digamos básicamente la porción continental es muy baja en relación a la superficie que hay en los océanos, ¿está bien? Entonces, para pensar un poquito qué ocurre con el agua, y esto es medio crucial para entender un poco el manejo sustentable, tenemos que pensar cuál es el ciclo hidrológico, ¿sí? El ciclo del agua. Fíjense, de la atmósfera, acá arriba, esto lo venimos viendo desde la primaria, ¿no? Pero acá lo vamos a reforzar porque es importante. De la atmósfera lo que cae en forma de precipitaciones, ¿sí? Que son las lluvias y la nieve, básicamente, va a lo que se llama el suelo, ¿sí? La lluvia va al suelo. En el medio la absorben las raíces de la vegetación. El agua que va a caer al suelo es interceptada por la vegetación y en algunos casos queda retenida como en la lámina de las hojas y en algunos otros casos pasa al horizonte más abajo y ¿qué ocurre? Lo absorben las raíces de las plantas, ¿sí? Entonces ahí tenemos un consumo por vegetación bastante importante. Entonces, eso no llega al suelo, queda en la vegetación. Lo que llega al suelo es lo que pasa a esa cubierta vegetal, que puede ser, ¿sí?, a través de la lluvia o de la nieve. Bien, cuando una vez que llega al suelo, esa agua que llega al suelo puede tener varios destinos. Un destino que es ir al suelo superficial a través de la infiltración, y si este suelo superficial luego puede ir como a partir de una escorrentía superficial, que sería como una especie de un río o canal, se puede desplazar por la superficie terrestre y va hacia los canales. Perdí el puntero del mouse, ahí. Fíjense acá, el agua superficial puede ir a canales. O puede percolarse y alimentar la capa más abajo, que es la capa de la napa de agua. ¿Sí? Otra parte del agua, que ya está acá contenida en el suelo, antes de que llegue al suelo, pasa por la vegetación, un poco lo que hablábamos recién. Entonces acá se produce otro fenómeno, que también lo vamos a hablar un poquito más adelante, que es el fenómeno de la evaporación que ocurre, es decir, toda aquella agua que se evapora y que pasa a un horizonte un poco más, al horizonte gaseoso, en términos de evaporación. Y hay otra parte importante que es del agua que es transpirada. Esa agua que es transpirada por las plantas, porque son tejidos, también se elimina a la atmósfera. ¿Está bien? Esas dos pérdidas, para decirlo de alguna forma, forman lo que se denomina la evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Es la suma de la evaporación, ¿sí?, del agua, de la superficie terrestre y de la que se evapora naturalmente de la superficie de las plantas, más lo que transpiran las plantas, es decir, el agua que pierden sus tejidos. Todo eso es la evapotranspiración, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos nuestras fuentes de entrada al sistema, son las precipitaciones, ¿sí?, y las fuentes de salida podrían ser por infiltración en el suelo o por evapotranspiración. Ahora vamos a ver un poquito más de qué estamos hablando.
Bien, entonces, estas precipitaciones que caen en forma de lluvia o de nieve, las podemos dibujar en lo que denominábamos las isoietas. ¿Recuerdan esto? Eran las isoietas, no sé si lo habrán visto, calculo que sí, en geografía física, ¿no? ¿Qué eran las isoietas? ¿Alguna idea? ¿Están ahí? Líneas que unían puntos de la misma cantidad de precipitación. Bien, perfecto. Es decir, Sonia, ¿no? No sé quién habló, pero fíjense, es esto. Las isoietas son líneas que unen puntos en los cuales hay la misma precipitación. Como ahora Rivadavia, fíjense cuánto está lloviendo aproximadamente por año, ¿no? ¿Qué es esta isoieta? ¿Cuánto marca? En realidad acá hay otra. 25, ¿no? ¿Cuánto? 125. 225 podría ser. Esta de acá, ¿sí? Pero acá hay otra más abajo que no alcanzamos a ver. Que bueno, el promedio histórico anual habría que evaluarlo en función un poco de lo que pasó en los últimos años, pero anda en el orden de los 200 milímetros, 190, 200. Habría que evaluarlo un poco con lo que pasó con la lluvia, cómo se disparó el promedio. Pero aproximadamente eso, 200, 200, 190, ¿sí? Fíjense, en el centro de la provincia, las precipitaciones tienden a disminuir, 100, 150, 200, y hacia el oeste, ¿qué pasa? Las precipitaciones tienden a aumentar. De 200 pasamos a 400, 500, ¿sí? 1000, 1200. ¿Cómo va a ser el sistema acá? El sistema ecológico. ¿Cómo va a ser la vegetación acá? ¿Y cómo va a ser acá? Vas a ver más verde y la derecha más seco sería. Claro, ¿está bien? Entonces esto nos da una pauta de qué sistema vamos a tener después. Qué sistema de vegetación, pero también nos va a dar una pauta de la cantidad de lluvia que cae en todo este territorio, ¿sí? Todo este territorio que es Chubut. Entonces, supónganse, vamos a lo que es Puerto Madryn, para hacerlo más federal, como dicen. Sonia en Puerto Madryn tiene más o menos, ¿cuánto? Puerto Madryn está por acá, ¿no? Sí, ahí dice 175. Quizás sea un poco más, ¿no? Mm, Bueno, pero más o menos. Es seco Madryn, en sí, definitiva. Y sí, como ven, igualmente yo hace 30 años que vivo acá y cambió bastante, porque antes realmente era seco, ahora es más húmedo. claro. Bueno, las definiciones de clima dicen que un clima, el clima en general, es aquel periodo de tiempo, o sea, se toma para definir el clima una cantidad de unos 30 años para poder hacer una estadística retrospectiva de 30 años y ahí uno define el tipo climático de un lugar. ¿Está bien? O sea que cuando uno dice no, hay mal clima, en realidad lo que está hablando es hay un mal tiempo. El clima es una estadística de 30 años para atrás. Algunos autores consideran menos, pero básicamente decir, bueno, para que un clima se defina como tal, hay una estadística histórica para atrás. ¿Sí? Está bueno lo que dijiste vos, porque en realidad pareciera que el clima está cambiando. De hecho, si uno hace una estadística 30 años para atrás, ahora no es lo mismo que yo, después de los eventos de mucha lluvia que tuvimos anteriormente, seguramente la estadística cambió un poco. ¿Sí?
pero como se diluye en los 30 años anteriores, quizá ese cambio no sea tan significativo, pero sí hubo un cambio. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Estos numeritos, aparte para estudiarlos, para tener una idea de cuánta lluvia cae, habría que ver en las eras, no llega acá, porque es un mapa solamente de isobietas para Chubut, pero bueno, seguramente en las eras debe haber unos, me atrevo a decir, unos 100 o 150 milímetros. No sé, Mayra, si tenés algún dato más certero, pero aproximadamente podríamos andar en esa precipitación. Sí, no tengo un dato ahora bien certero, pero sí, posiblemente sí, andarían en esos valores. Bueno, y esa cantidad de agua que cae, que dicen 200 milímetros, supónganse, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 1 milímetro de agua, es lo que se mide, o es un equivalente a 10 metros cúbicos por hectárea. Recuerden que 1 metro cúbico era lo que habíamos calculado que tenía un tanque, ¿no? Es decir, 1000 litros. Entonces, 1 metro cúbico por hectárea, perdón, 10 metros cúbicos por hectárea equivalen a decir 1 milímetro. Entonces, en una superficie de una hectárea cae 1 milímetro, significa que caen 10 metros cúbicos por hectárea. Ahora, si caen 200, ¿sí? Está diciendo que caen 2000 metros cúbicos por hectárea por año. Por año, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, primero, una de las primeras cuestiones que hay que analizar es cómo lo medimos. Lo medimos con lo que se denominan estaciones de medición pluviométricas, o pluviómetros, que son aparatos que tienen, ustedes ubican lo que es una probeta o un tubo con un determinado diámetro, ¿sí? Que es utilizado para medir cuánta lluvia cae por año. Entonces, van midiendo a medida que va cayendo la lluvia y demás, cuánto va acumulando durante un año. Y ahí tenemos el dato de cuánto hubo de pluviometría, es decir, de lluvia en este caso. Pero también puede ser nieve. Pero bueno, el pluviómetro lo que hace es medir la cantidad de agua que cayó en ese tubito, ¿sí? Ese tubo tiene una sección, un área determinada que nos permite después hacer un cálculo para poder llegar a tener los milímetros que tenemos por año, ¿sí? Y bueno, ¿y para qué nos sirve todo esto? ¿Cómo sabemos cuánto llueve en un lugar? Bueno, ponemos un pluviómetro y decimos, bueno, acá está lloviendo tanto, 200 milímetros al año, 250 y demás. Y esto nos permite hacer una cuantificación de la cantidad de agua que está operando en el sistema, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta es, bueno, ¿cuánto llueve? Ya lo tenemos cuantificado, lo tenemos medido. Aproximadamente tanto, de acuerdo a los pluviómetros y demás. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde estamos midiendo eso? Esto es otra de las cuestiones que son básicas para lo que es el manejo sustentable del agua. ¿Cuánto llueve y dónde llueve? Entonces esta segunda pregunta nos tira, digamos, el segundo concepto que es muy utilizado en el manejo de las cuencas hidrográficas, el manejo sustentable de las cuencas hidrográficas. Se define como una cuenca hidrográfica. Ahí está definido, es el medio en el cual se distribuye el agua en la superficie de la Tierra y que está delimitado por una divisoria de aguas. ¿Qué significa esto en criollo? Es decir, una cuenca hidrográfica es un sitio en la Tierra donde llueve una determinada cantidad de agua y que esa superficie de la Tierra está delimitada por lo que se denomina una divisoria de aguas. Una divisoria de aguas, ¿sí?, es un punto, ¿sí?, a partir del cual un punto de inflexión donde el agua, digamos, para decirlo en criollo, pega allí y escurre hacia un punto. Hacia un punto
y no hacia el otro, digamos, divide hacia dónde escurre el agua, básicamente. Ahora lo voy a poner, voy a activar la cámara para que vean a qué me refiero. Entonces, a ver si tengo algo para mostrarles. Bueno, vamos a hacer el mate, nunca falla. La cuenca hidrográfica vendría a ser una superficie de la Tierra, ¿sí?, que tiene un área determinada. O sea, supónganse esta superficie del mate. Todo esto es la cuenca hidrográfica, ¿sí?, todo el área esta. ¿Cómo está dividida? O sea, cómo está delimitada, es por la divisoria de aguas, que es el límite del mate. ¿Se entiende eso? Es decir, si nosotros tendríamos que hacer ese análisis para, supónganse, acá tenemos un dibujito que nos muestra un poco lo que es una cuenca hidrográfica. Fíjense acá arriba, tenemos como una gran área que está dividida por lo que se denomina divisoria de aguas, es, si una gota de agua cae acá, se escurre para este lado de allá. Ahora, si cae para este lado de aquí, cae para el otro. ¿Se entiende eso? Entonces, otra vez, fíjense en el mate. Tenemos una superficie de la Tierra que vendría a ser la yerba, ¿sí? La yerba que está delimitado por una divisoria de aguas, que es como en realidad está acompañado por el relieve. Podría ser el límite de una montaña, ¿sí?, o un cordón, que a veces es más difuso que una montaña. A veces es una pequeña elevación que hace un cambio en la estructura general del suelo. Y eso hace que el agua escurra para acá adentro. Si una gota de lluvia cae aquí, me está alimentando todo este sistema. Si cae acá, también. Ahora, si me cae acá afuera, este agua va para otro lado. ¿Se entiende? Ese es el concepto general de cuenca hidrográfica. Fíjense, supónganse, esta es la cuenca hidrográfica del río Amazonas. El río Amazonas es todo esto, ¿sí? Esta liñita de acá. No sé si me siguen, chicos. ¿Se ve lo que muestro? Sí, se ve. Este es el río Amazonas. Ahora, la cuenca del Amazonas no es el río, es todo esto otro. ¿Ven que es muchísimo más amplio? ¿Y por qué esta es la cuenca? Porque por definición una cuenca hidrográfica es una superficie, ¿sí?, de la Tierra que está delimitado por una divisoria de aguas, que en este caso es esta liñita de acá, o esta de acá, a partir del cual tiene un punto de escurrimiento común, que sería el río Amazonas. Todos estos ríos o tributarios, como también son denominados, tienen un punto de drenaje común, que en este caso es el río Amazonas. ¿Sí? Por eso esta es la gran cuenca del Amazonas. ¿Se entiende eso? Si no, Sí, repetimos. lo mismo que el acuífero guaraní. Claro, la cuenca del acuífero Río de la guaraní. Plata. Sí, exactamente. Cada sistema hidrográfico o cada cuenca hidrográfica tiene una delimitación espacial. Depende donde nosotros estemos analizándolo, es que vamos a tomar esa unidad de la superficie terrestre. Entonces, para venir más acá todavía, fíjense este mapa que mostramos aquí. Esta área sombreada aquí es la cuenca de los ríos Senger, está mal escrito, y Chico. ¿Sí? ¿Qué significa esta cuenca de acá? Esta cuenca hidrográfica. Por definición, está delimitada por ¿qué cosa? Por una, lo dejo a ustedes. ¿Cómo se llama el límite este?
Había dicho una divisoria, puede ser, de aguas, por lo que entendí. Sí, perfectamente. La divisoria de aguas, ¿sí? Que divide, digamos, si una gota de agua, para decirlo en términos de gota, pero no es para que lo puedan divisar, cae de este lado, por ejemplo acá, no va a drenar hacia acá. Drenar significa ir, ¿no? Imagínense un río, para ponerlo más tangible todavía. Un río acá no va a venir para acá, va a ir para otro lado. ¿Se entiende eso? En cambio, acá, cualquier cuerpo de agua que exista va a pertenecer, digamos, a este gran área de acá, que es toda la cuenca hidrográfica. Entonces, fíjense, este es un zoom de esto que estamos diciendo. Acá, otra vez, los límites de la cuenca, que está delimitada por una divisoria de aguas, y fíjense que todos estos pequeños ríos, arroyos y demás van como confluyendo a un punto común, que después vamos a ver cuál es. Pero básicamente, para que les quede como claro el concepto, es una cuenca hidrográfica, es una superficie de la tierra, un área bajo la tierra a partir de la cual toda el agua que cae allí tiene un drenaje común. Entonces, en el caso de la cuenca hidrográfica del río Senger Chico, fíjense que la cuenca es bastante amplia, va desde el límite cordillerano del lago Fontana, ¿sí? Y La Plata, que está más para allá. Aquí nace el río Senger, ¿sí? Fíjense que va atravesando el territorio en sentido oeste-este, va bajando hacia el sur, después hace un codito acá, y después termina en el lago Múster. ¿Sí? Y luego tenemos otro lago acá al costado, que es el lago Colohuapi. No sé si habrán escuchado hablar de él, pero bueno, últimamente es famoso porque ahora este lugar no se encuentra con agua, ¿no? Se encuentra seco. Y se secó, entre otras cosas, porque todas estas ramas de ríos, y acá uno en particular, que se llama el río El Falso Senger, ahora lo vamos a ver un poquito más, este río está siendo interrumpido por los cortes de agua que está sufriendo el río Aguas Arriba. Entonces, todos estos ríos que tienen un drenaje común se llaman tributarios. Ríos, arroyos, cursos de agua, ¿sí? Se llaman tributarios. Tributan a este río general que es el río Senger, ¿sí? Por acá está el río Mayo. Son todos tributarios, es decir, tributan, como cuando uno paga el impuesto. Bueno, ellos pagan el impuesto del agua a otro curso de agua que es mayor todavía, que es el río Senger, que se ve alimentado por todos estos tributarios de aquí. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Entonces, fíjense, el río Senger nace en la cordillera, se va alimentando con diversos tributarios o aportantes, ¿sí? Y va creciendo su caudal, hasta llegar y desembocar en el lago Múster. Ahora, fíjense que esta cuenca que nosotros estamos graficando acá, si yo la pongo en contexto, es una cuenca que está compartida con Santa Cruz. Entonces, vamos a volver acá. Este codo que está acá del río, este codito de acá está en territorio santacruceño, ¿sí? Esta parte de acá del río está en territorio santacruceño. Va a Santa Cruz y vuelve para arriba. Pero que vuelve para arriba no significa que lo hace a nivel geográfico, sino que el agua escurre siempre en función de qué cosa. Ya lo estuvimos hablando de esto. En buscar qué cosa. Un punto
de menor gravedad. ¿Sí? Va en sentido de la gravedad. Entonces en el mapa se mueve así, para abajo, pero en realidad, digamos, lo que está haciendo es siempre moviéndose a puntos de menor gravedad, de menor altura, para querer